Por el libro del Eclesiastés, el capítulo 3. A partir del versículo 1 vamos a estar leyendo esta porción que es muy conocida, que se ha leído en otras ocasiones, pero que viene muy bien con el tema que vamos a tocar en esta noche, que tiene que ver con el tiempo, o si lo prefieren, con los tiempos. Salomón fue el autor de este libro tan interesante, donde él reflexiona sobre muchísimas cosas. Y algo que él mencionó en muchas ocasiones fue cómo en la vida hay, según el versículo 1, un tiempo para cada cosa, y para todo lo que se quiere debajo del cielo hay una hora. Él dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de aquello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. ¿Cuántos dicen amén? Salomón tuvo una época mala en su vida. Todos sabemos perfectamente que se juntó con personas equivocadas, que terminaron conquistando su corazón. Ya el Señor lo había dicho, ya el Señor lo había advertido claramente, que cuando el creyente se junta con personas que no van a aportar nada a su fe, sino más bien todo lo contrario, pues corre el riesgo, si éste no mantiene su fe y sus principios y su mirada en el Señor, que pueda llegar a ser manipulado y ser llevado por caminos equivocados, totalmente opuestos a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que le ocurrió a Salomón. Salomón fue un hombre que fue rico, un hombre que fue tremendamente prosperado. Salomón fue uno de los reyes más importantes en toda la historia de Israel, pero lamentablemente todos sabemos que su corazón fue llevado a la idolatría, porque se juntó con mujeres que para tenerlas contentas les construyó templos. Con el dinero de la corona les construyó diferentes templos, tanto en Jerusalén como alrededor del país, ya digo, para tenerlas contentas. Y dice la Biblia que terminaron desviando su corazón. Él conocía la palabra, y creo que no hay nada más triste que ver a una persona que conoce la palabra pero no la obedece. Creo que no hay nada más triste y doloroso para unos padres que haber, por ejemplo, criado a unos hijos en la palabra de Dios y ver que estos están totalmente opuestos a la palabra de Dios y a la voluntad del Señor. Creo que no hay nada más triste para una mujer compartir su cama, su tiempo y toda su vida con un hombre que no ama a su Dios. Es más, que puede ser hasta que se burle de su Dios, o viceversa, un hombre que ama a Dios, que incluso quiere servir al Señor, pero que ésta no tiene ningún interés por descubrir y hacer la voluntad de Dios en su vida. Sea como sea, alguien dijo en cierta ocasión, no es una frase mía, simplemente la repito, que así como tratamos con el tema del tiempo, así es realmente nuestro corazón. En otras palabras, a lo que dedicamos nuestro tiempo, descubre el tipo de persona que realmente somos.
¿Por qué no nos engañemos a estas alturas? Dedicamos y buscamos tiempo para lo que nos gusta, lo que nos interesa. Y decimos que no tenemos tiempo para aquellas cosas que tal vez no amemos tanto ni anhelemos tanto. Cuando hay personas que dicen no tengo tiempo para Dios, en el fondo lo que están diciendo, yo no amo tanto a Dios que merezca la pena dejar otras cosas para atenderlo a Él. Cuando decimos no tengo tiempo para leer su palabra y escudriñar las escrituras y prepararme y fortalecer y alimentar mi fe, lo que estás diciendo, aunque no seas consciente a la hora de decirlo, es que hay otras cosas, tal vez el deporte, tal vez el internet o cualquier otro hobby, que es mucho más importante que leer la carta de amor que tu Dios te ha mandado para que le conozcas, para que te prepares y le sirvas mejor. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? El tiempo es un don de Dios. Dicen que es más importante el tiempo que el dinero, porque el dinero al fin y al cabo va y viene, y si trabajas más o menos pues lo puedes conseguir, pero por mucho que te afanes no puedes conseguir más tiempo del que Dios te ha establecido dar. Y lo curioso del tiempo es que tenemos a veces la sensación, o algunos seres humanos tienen la sensación de que siempre lo vamos a tener en nuestras manos, y el tiempo es lo más efímero, es lo más volátil que existe en esta vida. Porque va transcurriendo y va pasando y no respeta ni a reyes ni a mendigos, ni a blancos ni a negros, ni a creyentes ni a ateos. El tiempo va pasando y cuando te das cuenta, dice Santiago, que ha sido como una neblina que pasó y nunca más puedes volver a recuperarla. Hay un factor del tiempo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que si miramos hacia atrás podemos saber cuánto hemos consumido de ese tiempo, pero no cuánto tiempo nos queda por delante. No sé cómo sería nuestra vida si supiéramos en este momento exactamente cuántos días, cuántos meses o cuántos años nos quedan de vida. No lo sé. Pero lo que está bien claro es que el Señor no nos ha dado esa información. A menos que el Señor nos dé una revelación, como ha habido casos en la historia, donde el Señor le decía a ciertas y a determinadas personas, prepárate porque vas a morir, o ha llegado el tiempo de reunirte con tus padres. Ninguno de los presentes que yo sepa sabemos cuánto tiempo nos falta para terminar la carrera. Repito, sí sabemos cuánto tiempo hemos consumido, pero permítame que les ponga un ejemplo. Cuando fuimos a vivir en el año 90 a Argentina, me compré un coche con el poquito dinero que llevábamos y el que me lo vendió me dijo, mira, al coche le falla esto, le falla aquello. Bueno, le fallaba casi todo, era poco lo que funcionaba, pero bueno, por lo menos arrancaba y me llevaba de un lugar a otro. Pero una de las cosas que me dijo que no funciona, dice, pero no te preocupes, no te preocupes. Tú calcula y ya verás que nunca te va a pasar nada. Lo que no funciona es la aguja de la gasolina. No sabes si está lleno, vacío o medio tanque. Pero tú calcula, tú llénalo y más o menos, me dijo él, puedes hacer tantos kilómetros. Recuerdo que una vez tuvimos que hacer un viaje muy largo desde la ciudad de Rosario hasta Mendoza. Los que son de Argentina, que tal vez están aquí o me están escuchando, saben que es un viaje muy largo y por aquellas carreteras hace muchos años. Cuando íbamos por la carretera, yo iba, como me dijo aquel señor, calculando cuántos kilómetros podía hacer. Y os puedo asegurar que en aquellas carreteras no te vas a encontrar cada 4, 5, 10 o 20 kilómetros una gasolinera, sino que cuando ves una, procura parar porque no sabes cuándo vas a encontrar la otra, si es que la encuentras. El asunto es que íbamos tan tranquilos, íbamos con un matrimonio de hermanos del Uruguay, que en ese momento eran misioneros en Argentina, iba Elena, iba Priscila, que era una niña pequeñita, y yo iba conduciendo. De repente, el coche se paró. Calculé mal. Así de claro, calculé mal. Nos quedamos botados en la carretera y ¿ahora qué hacemos? Nadie te va a parar. Sin embargo, curiosamente un camionero paró y el hermano que venía con nosotros se montó con él y se fue. Después nos pasó algo, yo diría casi peor, porque sin darme cuenta dejé las llaves del coche dentro del maletero del coche y lo cerré. Y entonces ahora estaba sin gasolina y sin llaves. Es decir, más difícil todavía, ¿no? Como en el circo. El asunto está que nos paró otra persona, milagrosamente, y sacó un manojo de llaves y la primera que metió me abrió el maletero. Bueno, el asunto es que nosotros no tenemos algo que nos indique
¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Te imaginas que algunos de los que están aquí esta noche no terminan este año? ¿Que este sea el último año de tu vida? ¿Te imaginas eso? Nosotros estábamos haciendo planes, o mejor dicho, Elena estaba haciendo planes para irse unos días, una semana con su madre, porque le habían dicho que estaba enferma. Y cuando llegamos de Estados Unidos, pues ya no estaba enferma. Ya había partido a la presencia del Señor. Y todo cambió, los planes cambiaron de la noche a la mañana. Y tuvimos que irnos a Galicia y todo fue diferente. ¿Quién puede saber exactamente en esta tarde aquí, o los que están en sus casas viendo esta reunión, cuánto tiempo nos falta? La palabra de Dios nos enseña que nosotros como creyentes, que somos los receptores de este regalo maravilloso que es el tiempo, tenemos que aprovecharlo y no desperdiciarlo, porque además dice que los tiempos finales en los que ya estamos serán tiempos peligrosos, serán tiempos difíciles, de guerras y de rumores de guerras y de tantas cosas más. Hoy cuando le pedí a Jerónimo que trajera la lectura, me di cuenta de que el versículo que yo quería que empezara a leer hace una referencia y le dije, no, ese no lo leas, lee el siguiente. Porque ese versículo dice, y ay de las que estén encinta en aquellos días. Entonces dije, no leas ese versículo, por si acaso esta noche duermes en el salón de tu casa en vez de en tu cama, ¿no? Así que empieza por orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Pero ya lo dije yo. Tengo aquí una pequeña lista de algunos versículos de la Biblia que hablan acerca del tiempo. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice, Él muda, Él cambia los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. En otras palabras, podemos ver sobre todo en el libro de Daniel que el que controla la historia, el que controla la vida de los seres humanos, incluso de los inconversos, por supuesto, y el que controla el tiempo y las edades es nuestro Dios. Mateo 16, 13. Un reproche que el Señor le lanza a los escribas y fariseos de su época cuando les llama hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Habían desarrollado, digamos, como una técnica para saber cuándo era el tiempo de cosechar o cuándo era el tiempo de sembrar, o cuándo vendría buen tiempo, cuándo vendría la lluvia, la temprana y la tardía. Y el Señor dice, es increíble que ustedes sean capaces de saber las señales de los tiempos físicamente hablando, pero sois incapaces de interpretar y de discernir las señales de los tiempos. Me llama la atención que el primer milagro que el Señor Jesucristo hizo parece como que le costó hacerlo. Cuando su madre le dice, hijo, se acabó el vino, ya no tienen más vino. Imagínate una boda sin vino. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Como el Señor sabía cuándo era su momento y cuándo no era su momento. Aún no ha venido mi hora. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 6, Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está listo, siempre está presto. Y hay un versículo espectacular en el libro de Daniel, en el capítulo 12, que dice, cuando se acabe, porque el otro día en la clase que tuvimos por Zoom, el día miércoles, yo les dije, porque la Biblia nos da ese dato, cuándo empezaron los últimos tiempos. ¿Cuándo empiezan y cuándo terminan? Aquí dice cuándo van a terminar. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Todas estas cosas serán cumplidas. Es un versículo un poco difícil de entender, porque ¿qué significa eso? Que cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, cuando el pueblo santo, cuando el pueblo de Israel llega a la extenuación, al punto, al borde del exterminio, cuando ya no tengan más fuerzas, ni físicas, ni espirituales, ni militares, cuando llegue el momento en el que ya no aguanten más y ya se haya acabado todas las armas y todas las bombas, y ya no haya gasolina para los aviones, y ya no haya cohetes, y ya no haya nada. Cuando se acabe todo eso, se cumplirán todas estas cosas, dice la Biblia. Así que todavía falta un poco, ¿eh? Y yo oí, mas no entendí. Y le dije al Señor, Señor mío,
¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió y me dijo, anda. Y esa expresión anda es lej. Lo mismo que le dijo el Señor a Abraham. Cuando lo llamó de Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan? Para sacarlo de Ur de los Caldeos a la tierra que él ni siquiera sabía dónde estaba ni cómo se llamaba, le dijo, Abraham, lej lejá, sal para ti mismo, sal, camina, no te detengas, aunque no entiendas nada, aunque no sientas nada, sal, muévete, no te quedes quieto. Y ahora le dice el Señor a Daniel lo mismo, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cuántos dicen amén? No sé cuántos de ustedes conocen la parábola de esas personas que son contratadas para ir a trabajar a una viña. Como había tanto trabajo, no todos fueron contratados a la misma hora. Probablemente el dueño de la viña pensó que con los primeros que mandó por la mañana temprano era suficiente. Pero se dio cuenta, se percató de que había mucho trabajo. Y dice que volvió a salir otra vez. Y a la gente ociosa, a la gente que estaba sin trabajo, a la gente que estaba deambulando por las calles, los volvió a contratar y les dijo, vuelvan otra vez a la viña y llévense a otros obreros más. Y así fue saliendo en varias ocasiones, hasta que finalmente dice que ya hubo una última tanda, los de la última hora. Y les dijo, id porque todavía queda trabajo por hacer. Toda esa parábola tiene múltiples interpretaciones, pero lo que está bien claro aplicándolo a nuestro tiempo, a nuestra hora, es que nosotros estamos en la última etapa de la historia de la humanidad. Algunos piensan que esto, cuando lo hablamos los pastores, piensan que es para asustar a la gente, nada más lejos de la realidad. O para tratar de obligarte a que te conviertas a Cristo. Yo jamás en mi vida he obligado, y pienso que no obligaré a nadie a convertirte, pero sí quiero dirigirme a las personas que están aquí que no son creyentes. Y también a los que están en sus casas escuchando y viendo este culto. Si tú no eres creyente, sino simplemente un simpatizante, una persona que puedes incluso venir a la iglesia y no te sientes mal, porque incluso puedes llegar a conocer a alguien que te dé un trabajo. De hecho, hay gente que viene a la iglesia a buscar trabajo, no vienen a buscar a Dios. Vienen a buscar algún contacto que les ponga, ¿verdad?, en sintonía con alguien que esté buscando algún obrero, algún pintor, algún albañil, alguna mujer que se queda a dormir en la casa de alguien para cuidar a una anciana. Hay gente que viene a la iglesia con esas intenciones. Hay otros hombres y mujeres que vienen a la iglesia tal vez para buscar al hombre o a la mujer de su vida. Ya que en la calle no se comen un rosco, pues dicen, bueno, vamos a la iglesia. Allí todos somos hermanos, nos damos besitos, nos saludamos, Dios te bendiga, hermanita, ¿qué tal, cómo estás? Y si cae algo, pues me aprovecho, ¿no? Es así, no nos engañemos. Yo llevo muchos años en esto y ya sé de qué pata cojean algunos y algunas. Pero si tú no eres creyente, pero simplemente eres un simpatizante, déjame que te diga que habrá un momento en el que vendrás a esta iglesia y la encontrarás probablemente con las puertas abiertas y las luces encendidas y todo como si estuviera dispuesto y preparado para celebrar un culto, pero probablemente no encuentres a nadie o a algunas pocas personas. Y quiero que sepas que en ese momento no nos hemos ido de excursión al monte a hacer un asado, ni nos hemos ido a dar un paseo por la playa de las Teresitas, ni mucho menos, sino que probablemente haya ocurrido algo que la Biblia lo llama el rapto o la traslación de la iglesia. Eso significa de que habrá un momento en la historia en el que millones y millones de hombres y mujeres que nacieron de nuevo, que como ustedes dijeron cuando les pregunté, Cristo es el Señor de mi vida, desaparecieron porque la promesa del Señor dice que en un momento y en un abrir y cerrar de ojos se tocará la trompeta. Y a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y esa promesa, ese versículo, ese texto que hemos leído miles de veces, algún día tendrá que cumplirse. Así como cuando dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo nació según la ley, es decir, el Padre sabía cuándo, dónde y por medio de quién tenía que nacer su Hijo amado, también habrá un momento en el que el Señor diga basta y se cierre la puerta. Así como el Señor mismo se encargó en primera persona de cerrar la puerta del arca y ya era demasiado tarde, y dice que algunos entendieron, pero ya era demasiado tarde, había que entender antes, y perdieron su vida. También dice la Biblia que en los últimos tiempos, porque serán tiempos como de Noé, el Señor cerrará la puerta y ya no habrá posibilidad de que a través de la iglesia te puedas convertir. Sí te podrás convertir, pero tendrás que dar tu vida. Tendrás que dejarte marcar
Y si te dejas marcar por el anticristo, que es un personaje que está a punto, pero a punto, ni se imaginan ustedes el tan poco tiempo que falta de manifestarse a las naciones de la tierra. Si te dejas marcar, nunca podrás ser salvo, pasarás la eternidad en el infierno. No tendrás ninguna posibilidad de conversión. Habrás perdido tu primera vida terrenal y tu segunda vida eterna en la separación del Señor por la eternidad. Así que si alguien en algún momento de su vida viene aquí a la congregación y ve que no hay nadie y parece como que todo estaba preparado para el culto, significa de que nos fuimos con el Señor, porque el Señor viene pronto y viene a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra del Señor. Y yo espero que todos los que estén aquí esta tarde estén inscritos en el libro de la vida. De hecho, aprovecho para decirte algo, o más bien para preguntarte algo. ¿Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Porque a veces respondemos muy fácilmente a las preguntas y no reflexionamos en lo que nos están preguntando. ¿Cómo tú sabes? ¿En qué te basas? ¿Qué garantía? ¿Qué seguridad tienes tú? ¿Cómo me puedes tú demostrar que ahora mismo tu nombre está escrito en el libro de la vida? Tú me puedes demostrar dónde naciste y dónde vives y cómo te llamas. ¿Tienes documento nacional de identidad o cédula, como le llaman algunos? ¿O tienes pasaporte o tienes una visa que tal vez te dieron para entrar a este país? No lo sé. Pero ¿puedes realmente afirmar categóricamente que ahora mismo tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿En qué nos basamos? ¿En una emoción? ¿En un sentimiento? ¿En que has visto 300 o 400 o 800 devocionales? ¿Te va a dar eso la salvación de tu alma? La palabra de Dios dice que toda aquella persona que nace de nuevo, que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, ha pasado de muerte a vida. Y no verá condenación, sino que instantáneamente tu nombre es inscrito en el libro de la vida. No por tus méritos, no porque has cambiado de religión, no porque ahora tienes cara de niño bueno, no porque ahora estás haciendo actos buenos y de esa manera pues como que te ganas la salvación. No, es por los méritos de Jesucristo, solamente por los méritos de Él, no por nuestros propios méritos, que podemos pasar de muerte a vida. Y podemos tener la seguridad de que lo que mi Dios me ha prometido es sí y amén en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que hay alguien que sabe perfectamente en qué momento de la historia nos encontramos y cuánto tiempo falta? Porque yo les dije al principio que nosotros no tenemos como una especie de flecha o de brújula dentro del corazón que nos va indicando cuánto tiempo nos falta. Sabemos cuánto tiempo hemos consumido, pero no cuánto tiempo nos queda todavía. Pero dice la Biblia que Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Y cómo lo sabe? La palabra del Señor nos dice que Satanás se mueve en un nivel diferente al nuestro. Si tú observas tu vida, a lo que tú te dedicas, en lo que inviertes tu tiempo, te vas a dar cuenta si tú realmente eres una persona espiritual o no. Te vas a dar cuenta si a ti realmente te interesan las cosas de Dios o no. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus metas, tus sueños, tus planes, tus objetivos? Las metas del diablo son todas de tipo espiritual. Él no tiene el sueño de comprarse una mansión y vivir como un marajá el resto de sus vidas. El diablo no tiene ninguna intención de comprarse una colección de coches de lujo para darse una vuelta por el mundo. Es decir, las metas, los planes, los sueños del diablo son más bien de tipo espiritual, por supuesto pervertido, pero con una connotación brutal espiritual. Es decir, él tiene objetivos claros que a lo largo de la historia ha querido alcanzar. Muchas veces el diablo ha fracasado y él lo sabe perfectamente. Cuando el otro día estábamos en Bélgica dando un estudio sobre el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, yo dije, hermanos, el capítulo 12 de Apocalipsis es el fracaso rotundo del diablo durante siglos y siglos. Primero, no es capaz de saber dónde va a nacer el Mesías, cómo se va a llamar, qué es lo que va a ocurrir a lo largo de la vida de ese Mesías. Y tiene que ir constantemente, digamos, al rebufo de Dios. Tiene que ir constantemente olisqueando la información que Dios le va dando hasta que por finalmente lo localiza. Cuando ve que ese es el futuro Mesías, que él va a poder herirlo en el calcañar, pero a su vez será herido en la cabeza por la Biblia nos enseña que se ensaña. Incluso es capaz de presentarse en persona, cosa que solamente hizo una vez en la historia. Cuando tentó a Eva en el jardín del Edén,
Nunca más Satanás se presentó en persona a tentar a una persona. Pero lo hace con el Señor Jesucristo, demostrando su desfachatez, su falta de reverencia, su falta de temor de Dios. Es capaz de poner en tela de juicio la credibilidad, la esencia del Hijo de Dios. Cuando Él sabe perfectamente quién es quien está tentando, por eso viene Él en persona. Y no manda a cualquier demonito, cualquier diablito de menor categoría. Él sabe perfectamente que Dios ha dicho: este es mi Hijo amado en el cual tengo toda complacencia. Pero todo le salió mal. No pudo destruirlo de niño, ni pudo destruirlo de adulto. Y dice la Biblia que se llena de ira. Porque si hay alguien frustrado y amargado en esta vida, ese personaje se llama Satanás. Todo le ha salido mal. Obtiene alguna victoria de vez en cuando, pero todavía no ha visto cumplidos sus objetivos. Odia todo lo que Dios ama. Aborrece y desprecia todo lo que Dios bendice. Por eso tú también estás en su lista negra. Porque como Dios te ama, Dios te ha usado y Dios te ha bendecido, Él no soporta que tú tengas más bendición que Él, más prosperidad que Él, más gozo que Él. Porque todo lo que tú tienes, Él podía haberlo tenido, pero lo perdió porque se enalteció sobremanera y fue humillado sobremanera también. Por lo tanto, estamos en la lista negra. La iglesia, los hijos de Dios, estamos en la lista negra. Somos un tesoro inalcanzable para Él. Y va a intentar por todos los medios y habidos y por haber que tú no levantes cabeza, ni en Venezuela, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Y hay algunos creyentes que son tan tontorrones que piensan que por cambiar de país o de trabajo, de mujer o de marido o de pelo o de sexo van a tener lo que solamente en Cristo ustedes pueden obtener. Tú te puedes cambiar todo lo que tú quieras, pero si tú no cambias de corazón, tú nunca vas a poder levantar cabeza. Porque lo que tú necesitas es un encuentro, una experiencia personal con Jesucristo. Tomarte 100% tu comunión con el Señor en serio. Y entonces ir a por todas. Y el Señor suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Podrás dormir tranquilo, aunque tengas los mismos pantalones de toda la vida. Aunque estés casado, soltero, viudo, lo que sea. Tú vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Porque teniéndolo a Cristo lo tenemos todo. Y sin Él no tenemos nada. Y como Satanás sabe que si tú logras descubrir las riquezas de aquel que te llamó, serás la persona más llena y plena de la tierra. Él intenta que comiences a entretenerte con juegos, con personas, con cosas, para que no termines de descubrir las riquezas que Dios te ha dado, las herramientas poderosas que Dios te ha dado, para que no vivas como una persona mendiga espiritualmente hablando, sino como una persona más que vencedora en Cristo Jesús. ¿Quieres ordenador? Toma ordenador. ¿Quieres mujeres? Toma mujeres. ¿Quieres vino? Toma vino. ¿Quieres drogas? Toma droga. Y te está entreteniendo y se te va la vida. Y se te va la vida. Y cuando te das cuenta te va a pasar lo mismo que me pasó a mí cuando iba a Mendoza, en Argentina, que me quedé sin gasolina, porque la gasolina que alimenta tu vida se llama tiempo. Y el tiempo es un don de Dios que Dios nos ha dado para que lo aprovechemos y lo invirtamos, porque cuando te des cuenta se te fue la vida y lo que tenías que haber hecho nunca lo hiciste. ¿Se han dado cuenta la cantidad de moteros que hay hoy en día? Bueno, en el mundo ya los había, ¿no? Pero en España, y si los observas cuando muchos de ellos paran en las gasolineras, muchos de ellos son gente mayor y barriguda. Gente ya vieja, mayor, no digo vieja, ¿no? Digo gente mayor. Tú los ves todos vestidos de cuero, con esas botas, o al que le da por el ciclismo. Cantidad de gente mayor se compran todo el equipaje del ciclismo. Tienen artrosis, reumas, artritis, tienen de todo, pero se creen que son los niños de 20 años. O comienzan a correr. El otro día uno corrió tanto que dice que le dio un infarto y se murió. Porque se dan cuenta de que la vida se les pasa. Y aquello que les gustó hacer, que nunca lo hicieron, ahora que saben que le queda poco tiempo, ahora quieren hacerlo. Ahora quieren correr, ahora quieren hacer parapente. Ahora se ponen el pelo de colores. Ahora se ponen el arete en la oreja. Cosas que durante años no pudieron hacer porque el sistema del diablo del mundo es 5 días consumes, 5 días produces, 2 días consumes. Ese es el ciclo de la vida. Toda la semana trabajando para después meterte el sábado y el domingo en un centro comercial a gastar todo lo que has producido para el lunes volver a producir más. Esa es la vida de mucha gente. Producir, 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 para luego gastar y luego volver a producir
y cuando ya no puedas producir, el jefe te dice, ya no me sirve, fuera, ahora viene otro. Y has dado 40 años de tu vida a una empresa, has sido el primero en llegar y el último en irte. Has sido fiel, nunca has robado nada, ni un tornillo te has metido en el bolsillo. Has sido fiel, has defendido a la jefa, al jefe, has sido puntual, has sido serio. Pero cuando ven que ya no rindes como querían ellos que rindieras, te dicen, ya mañana no hace falta que vengas a trabajar. Te echan a la calle cuando ya te duele la espalda, la cintura, cuando ya no puedes cargar el peso que cargabas, y ahora llaman a uno más jovencito que además va a trabajar igual o más que tú y encima con un sueldo más bajo que el que te dieron a ti, si es que te lo dieron, porque tú no estás ganando lo que tú mereces ganar. Quiero que lo sepas, ¿eh? Ninguno de ustedes que trabajan para el mundo, ninguno de ustedes que trabajan para el faraón están ganando lo que tú mereces ganar. Ninguno. Por muchas cosas que hagas, el único que te va a pagar lo que tú mereces recibir es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él nunca le va a deber nada a nadie, pero estoy seguro que más de uno en esta tarde aquí en esta sala o de los que nos están viendo en sus hogares, sabes perfectamente que no te están pagando todo lo que te habían prometido pagar y no te están respetando el convenio que firmaste y el contrato que hiciste y las horas que te dijeron que ibas a hacer. Resulta que se han olvidado y ahora te exigen más de lo que en un principio había firmado. Pero el Señor nunca te pagará de esa manera. El Señor no es deudor de nadie y el Señor te va a dar todo lo que tú necesitas y te dará mucho más de lo que pedimos o entendemos, porque ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿cómo vas a gestionar tu tiempo? Si tuvieras la seguridad en esta tarde de que te queda poco tiempo, como Satanás sabe que te queda poco tiempo, ¿qué cosas harías que no estás haciendo en el día de hoy? ¿Qué cosas harías? Es interesante notar que hace algunas semanas atrás, cuando el Señor Jesucristo llamó a algunas personas para que le siguieran en la obra, resulta que uno de ellos, al Señor de señores, le dijo, déjame que primero vaya y me despide de los que están en mi casa. ¿Cuánto podía durar esa despedida? ¿De cuánta gente quería despedirse? ¿De todos? ¿Sobrinos, nietos, primos, cuñados, vecinos, amigos? ¿Cuánto iba a tardar esa despedida? ¿Crees que el Señor te va a estar esperando permanentemente? ¿Crees que nosotros podemos ponerle las condiciones del trabajo y del servicio que le prestamos al Señor? Como aquel que le dijo, deja que primero entierre a mi padre, cuando probablemente todavía el viejo estaba con vida, y le está diciendo al Señor, déjame que yo organice primeramente mi vida familiar, deja que tenga primeramente mi dinerito ahorrado en la casa, déjame que primeramente tenga mi herencia bien preparada, y luego te seguiré a donde quiera que vayas. La forma como administramos nuestro tiempo habla del tipo de persona que somos, ni más ni menos. Ni más ni menos. Hay gente que por las noches, cuando yo tenía a mi perro que lo sacaba por ahí a pasear, hay gente que de noche se va al gimnasio. Y yo digo, fíjate, a la hora tan tarde se van al gimnasio, porque es que les gusta ir al gimnasio. Y lo mismo le da si han salido cansados del trabajo, lo mismo le da si son las 8, las 9, las 10 o las 11 de la noche, lo mismo le da. Es algo que les apasiona, algo que les gusta y buscan tiempo. Pero si pusiéramos cultos a las 12:30 de la noche para que los que no tuvieron tiempo durante el día puedan venir a un culto, ¿cuántos vendrían? ¿Cuántos vendrían a un culto a las 12, 1, 2 de la madrugada? ¿Cuántos vendrían? Sin embargo, ahora que vienen otra vez los carnavales el año que viene, vas a ver al día siguiente de la fiesta del día anterior, centenares, por no decir miles de personas, tiradas por los parques, tiradas por las calles, con la resaca de la bebida, del alcohol que han ingerido, de toda la droga que se han metido en el cuerpo, porque se fueron a disfrutar y luego al día siguiente ni son capaces de mantenerse en pie. Pero es eso lo que les gustaba, es eso lo que han estado esperando y se han preparado todo el año con su disfraz, con sus pinturas o con lo que sea. ¿Y tú para qué te estás preparando? ¿Tú para qué te estás preparando? Algunos dicen, bueno, me estoy preparando para casarme. Bueno, está bien, gloria a Dios. ¿Y otros para qué se están preparando? Nunca olvidaré cuando un día fuimos a una aldea perdida en Galicia, allí por los cañones del Sil, en las montañas donde nacen algunos de los ríos, en la provincia de Orense. Y llegamos a una aldea que estaba prácticamente despoblada. Apenas había habitantes. Pero me quedé sorprendido porque había en una plaza muy pequeñita un banco de piedra donde había un señor sentado en el centro y una mujer a su derecha y otra mujer a la izquierda, y los tres estaban así, con los brazos cruzados. Y yo me acerqué a ellos para tratar de entablar alguna conversación
Y les dije, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Y saben cuál fue la respuesta al unísono de los tres? Es como si la tuvieran ensayada. Los tres me respondieron igual. Dice, aquí estamos sentados esperando a la muerte. Me entró una cosa por dentro y dije, bueno, adiós. Pero así me dijeron los tres. Como que no tenían otra cosa que hacer en la vida. Aquí estamos sentados esperando a la muerte. No sé si era la mujer, el marido y la suegra, no sé cómo era la cosa, pero los tres era lo único que estaban esperando en esta vida. ¿Para qué te estás preparando? Porque la vida es una continua preparación. Por ejemplo, me imagino que Agus ahora se está preparando para el día, ¿no? Para el día D. Para el día del parto. ¿Sí? Todos nos estamos preparando para algo en la vida. Mi pregunta es, ¿y nos estamos preparando para lo que se nos viene encima, hermanos? Nos estamos preparando para esta última hora de la historia, donde todo saltará por los aires y vendrá, ya lo vais a ver, lo vais a ver. Va a venir una calma tensa, una calma que dice, uy, parece que como que todo volvió a la normalidad, ya los enemigos están como tranquilos, derrotados, humillados, y la gente otra vez volverá a bajar la guardia y dice que dormirán con las puertas abiertas y las ventanas abiertas y cada uno se volverá a sentar debajo de su higuera diciendo paz y seguridad. Y dice la Biblia que vendrá repentinamente sobre ellos como les sorprenden a la mujer de partos los dolores y no escaparán. ¿Nos estamos realmente mentalizando de la hora en la cual estamos viviendo? Nuestro país, nuestro continente está agonizando hace mucho tiempo. Se está desangrando de una forma terrible. Acabamos de venir de Bélgica, donde la invasión del Islam ha sido brutal, donde en todos los colegios, en todas las universidades, en todas las plazas, en todas las esquinas te encuentras docenas y docenas y docenas de musulmanes. Muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos han venido con algo en su mente, que es conquistar este continente para su religión y para su Dios. Y veía a la gente caminar y pasear y beber, y unos reían por aquí y unos reían por allá, y había turistas que se sacaban fotografías, y la gente iba a los restaurantes, y yo me quedaba observando y decía, exactamente igual que los días de Noé. Nadie se percata, nadie es consciente de lo que se avecina. Hermanos, si nosotros hubiéramos vivido en aquella época, mi pregunta es, ¿nos hubiéramos atrevido a meternos en el arca con Noé y su familia? ¿O hubiéramos sido de la masa que se quedó fuera riéndose y burlándose y diciendo aquí no va a pasar nunca nada, todo sigue exactamente igual? ¿Qué hubiera pasado con nuestra vida? ¿Nos hubiéramos salvado a nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos? ¿O hubiéramos sido obedientes como fue Noé y nos hubiéramos metido dentro del arca? Yo no lo sé, no lo sé. Porque gente mucho más espiritual que nosotros se lograron meter en la boca del lobo, no entendiendo que la ciudad estaba a punto de ser destruida, como por ejemplo el caso de Lot, que dice que sale de Ur de los Caldeos con su tío, un hombre que tiene un mensaje monoteísta, un hombre que va en contra de la corriente de la época, un hombre que es capaz de dejarlo todo por un llamado de Dios. Y está durante años viajando con él y viviendo con él y aprendiendo de él las enseñanzas, las revelaciones, haciendo sacrificios y altares al Dios de Abraham, al Dios vivo. Y en cuanto tiene la oportunidad, dice que comienza a separarse de él y va poniendo sus tiendas, la tienda de campaña, su jaima, la va poniendo en dirección a Sodoma y Gomorra. Y vamos leyendo los versículos de la Biblia y vamos recorriendo los textos de la palabra de Dios y nos encontramos a Lot que ya no vive con su mujer y sus hijas en una tienda de campaña, no, sino que ahora tiene una casa de adobe, ahora tiene una casa con sus muebles, su cocina y todas las cosas. Y sin embargo su tío, que no vive muy lejos de donde él está siendo visitado por ángeles que le están diciendo voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces es cuando Abraham tiene que estar intercediendo. Oró Lot. ¿Se enteró Lot de esta destrucción? En absoluto. Era el patriarca Abraham el que le decía al Señor, pero Señor, si en la ciudad hay 50 justos, ¿cómo vas a destruir a toda la ciudad y los 50 justos dentro de ella? Es que no hay 50, ni 45, ni 40, ni 30. Es decir, que mientras Abraham peleaba en oración y sabía lo que le iba a pasar a esa ciudad, Lot estaba allí tranquilo de la vida, sin ningún problema. Sus hijas incluso se enamoraron de hombres de Sodoma y Gomorra. Para peor maldad todavía,
Y dice la Biblia que tuvieron que agarrarlos de la mano y casi forzarlos a salir. Y todos sabemos la historia de cómo sus hijas salieron de Sodoma y Gomorra, pero sus corazones nunca salieron de allí. Y su mujer incluso fue capaz de mirar atrás diciendo, ¿pero por qué yo me tengo que ir? El llamado lo recibió Abraham, pero nosotros no hemos recibido ese llamado. Yo quiero mi casa, quiero mi estabilidad. Pues quédate con tu casa. Te quedas con tu casa, pero te quedas como una estatua de sal. Yo pido a todas las mujeres de esta congregación que no te conviertas en una estatua de sal, porque ningún marido, por lo menos a mí, me haría ninguna ilusión irme a la cama a acostarme con una estatua de sal. Así que si tu marido tiene un llamado de salir, no mires para atrás y te conviertas en una estatua de sal, o viceversa. Si, hermana, tú tienes deseo de servir al Señor y tu marido te impide servir al Señor y venir a la iglesia y decir la palabra, tendrás que tomar una decisión en algún momento radical en tu vida. Pero si te quieres llevar bien con este y con aquel y con el otro, al final no te vas a llevar bien con nadie. Y no era consciente del tiempo de destrucción que se avecinaba, y Sodoma y Gomorra se destruyó y casualmente nunca más nadie la construyó. Egipto fue destruida, la volvieron a reconstruir. De hecho, Jericó, ahí existe Jericó. Jerusalén fue destruida 37 veces. Ahí está la ciudad de Jerusalén en pie. ¿Cuántas ciudades fueron destruidas y fueron reconstruidas? Montones. Pero la ciudad de Sodoma y Gomorra nunca nadie se volvió a atrever a reconstruirla. Quedó como un emblema, como una señal en el mundo, que cuando Dios cierra una puerta, la cierra para siempre. Y creo que estamos viviendo en un tiempo en el que nuestro país, yo veo a España como Sodoma y Gomorra. Perdonen que se lo diga. Esto es Sodoma y Gomorra, y el que no lo vea es que está ciego. Y por eso dice la Biblia, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque hay gente que ama tanto el mundo y las cosas que están en el mundo. Porque hay gente que toda su vida, todo su tiempo gira en torno a las cosas de este mundo. Hermanos queridos, el tiempo se acorta. El Señor Jesucristo dice que incluso había que orar para que las estaciones del año se pongan a nuestro favor en el caso de que tuviéramos que huir. Porque la palabra huir, y lo dije recientemente en un mensaje que di, es una palabra tan bíblica como orar. Huir es una palabra tan bíblica como leer, o como perdonar, o como cantar, o como danzar para el Señor. Hay momentos en la Biblia en los que el Señor le decía a su pueblo que tenía que huir. Y había momentos en la Biblia en los que el Señor le decía a su pueblo que había que quedarse. La palabra de Dios nos enseña que hemos tenido a lo largo de la vida muchas etapas diferentes. Hemos reído mucho, pero también hemos llorado mucho, Y ha habido tiempos de prosperidad y tiempos de escasez, y tiempos de hablar y tiempos de callar, pero también dice la Biblia que habría tiempos de paz, y también dice la Biblia que habría tiempos de guerra. Y el Señor Jesucristo dice que al no saber interpretar las señales de los tiempos, es un reproche que el Señor le lanza a los escribas y fariseos de su época. Por no saber interpretar las señales de los tiempos, se olvidarían de en qué etapa, en qué momento de la historia nos encontramos. Muchos de los que estamos aquí hemos consumido más tiempo del que nos queda. Eso es evidente. Otros todavía les queda más tiempo del que ya habéis gastado. Pero sea como sea, nosotros ya estamos en los últimos tiempos. Nosotros estamos orando para que el Señor nos permita una vez más. Es como la oración de Sansón. Señor, una vez más, déjame. Una vez más solamente te pido que me dejes ir a Israel. Si Dios lo permite, todo el mes de noviembre estaremos en el ojo del huracán, en el epicentro de todo lo que está ocurriendo y ocurrirá en breve. Y estaremos allí porque el Señor nos ha puesto en el corazón que tenemos que ir. Y estamos orando para que se abran las puertas para poder ir. Porque tengo un mensaje que dar. Y tengo un deber de estar allí. Porque Dios me ha dicho que tengo que hacer algo en aquel lugar. Y espero que todas las puertas se abran para poder estar en aquel sitio. Será el tiempo más difícil que jamás hemos ido a Israel. Será el tiempo más complicado. Ya tenemos que ir preparando a los grupos para saber lo que tenemos que actuar en momentos puntuales. Si vamos aquí o vamos allá, o vamos solos o vamos acompañados durante el día o durante la noche. Vamos mentalizados a lo que sea. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros sabemos perfectamente que el Señor viene pronto, pero antes de su venida van a ocurrir muchas cosas que ya están comenzando a ocurrir. Que tal vez aquí no somos todavía conscientes
de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Pero todo esto que estamos viendo, y gracias a Dios podemos casi oírlas y verlas en televisión, en los medios de comunicación en tiempo real, nos están indicando que los tiempos se acortan. Por eso en esta tarde yo quisiera hacer un llamado a todos los que están aquí y a todos los que han visto este mensaje por la televisión, por internet o donde sea. ¿Estás preparado? ¿Le has entregado ya tu vida al Señor Jesucristo? ¿Tienes seguridad de salvación? Si hoy murieras, ¿a dónde irías? Según la palabra de Dios, hay dos lugares donde ir. O a la presencia del Señor por la eternidad, entra en el gozo de tu Señor. O excluidos de la presencia del Señor por la eternidad. Tú decides. Ya el precio está pagado. La puerta todavía está abierta. El avispero va a ser sacudido de tal manera que no habrá lugar donde te escondas en la faz de la tierra. La semana pasada alguien me preguntaba, ¿y dónde me podré esconder cuando pase esto y esto, aquello? Digo, no habrá lugar donde te puedas esconder. Incluso dice la palabra de Dios que llegará el momento cuando los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Y será un tiempo de angustia cual nunca lo hubo desde que hubo gente hasta entonces. Cuando sea de día anhelarás que llegue la noche, y cuando sea de noche estarás deseando que amanezca y que se haga de día nuevamente, y será algo continuo, un desasosiego continuo. Pero por eso la única posibilidad de esperanza y de salvación y de paz es tener a Cristo en el corazón. Esta iglesia ha tenido las puertas abiertas 23 años seguidos. Este año celebramos nuestro 23 aniversario. No va a estar 23 años más en este mundo, te lo puedo asegurar. Esta calle, este edificio, este barrio, esta ciudad ha tenido 23 años de posibilidad de oír la palabra del Señor. Muchos la han oído, otros la han oído y han pasado olímpicamente de lo que el Señor les venía diciendo. Pero gracias a Dios que muchos de los que estamos aquí tenemos claro que no podemos perder el tiempo, porque los tiempos que se avecinan son tiempos muy complicados y muy difíciles. Y solamente les doy un dato más. La palabra de Dios dice que llegará un momento que la economía, algo que a tanta gente le impacta, ¿no? La economía llegará un momento en el que tendrás que trabajar todo un día para poder ir a un supermercado a comprarte una barra de pan. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Todo un día trabajando, haciendo camas, limpiando, cuidando a una persona, fregando, vendiendo seguros, limpiando coches, en una oficina o a lo que te dediques, todo un día de trabajo para que al final del día solamente puedas ir a comprar una barra de pan si es que quedan. Algunos dicen, eso nunca pasará aquí, eso pasará en todas las naciones de la tierra. Así de claro como te lo digo. Eso pasará aquí, allá y en todas partes del mundo. Hay algunos hermanos que saben vivir precariamente porque vienen tal vez de naciones y de países que han estado con muchas crisis y con muchas cosas, ¿verdad? Pero muchas personas no saben. Quítale el teléfono media hora a una persona y se vuelve loco. Quítale cualquier cosa y no saben cómo vivir. Y la palabra del Señor nos está hablando muy, muy claramente, mis queridos hermanos. Cuando ustedes leen el capítulo 13 del Apocalipsis, que este miércoles dimos la primera parte, ahora este miércoles daremos la segunda parte. Satanás, en esa frustración, en esa amargura constante y permanente que lleva dentro, porque Satanás no duerme, quiero que sepan esto. Hay gente que dice, bueno, voy a echarme un ratito a ver si descanso. Satanás no descansa. Satanás no puede descansar ni un minuto. No tiene paz, no tiene amigos, no tiene hermanos, no tiene familia, no tiene iglesia, no tiene nada. Todo le ha salido mal. Se llevó a la tercera parte de todos los ángeles del cielo y los convirtió en demonios. Tiene todavía algunos que no los ha utilizado, que los tiene ahí en la recámara para la última hora, pero ni aún así va a poder conseguir sus objetivos. Por eso en el capítulo 13 vemos que él vuelve a intentarlo, pero esta vez no una vez más, sino esta es la última vez. Es decir, nosotros a lo largo de la historia podemos ver cómo Satanás ha ido utilizando diferentes personas, diferentes métodos, diferentes sistemas, estructuras, pero lo que nos enseña el Apocalipsis es que lo último que le queda al diablo, la última posibilidad que la va a utilizar,
aparece en el capítulo 13 del Apocalipsis. Y esa es la señal de nuestra época. Esa es la señal de nuestra generación. No es la señal de Jonás, como le dijo el Señor a los escribas y fariseos, que la única señal que verían sería la señal de Jonás. Esa no fue nuestra señal. Nuestra señal de nuestra generación no fue el diluvio, con el arco iris en el cielo como señal del pacto de Dios con la tierra, no. Nuestra señal es que en los últimos tiempos vamos a ver cosas que Daniel escribió y no entendió. Y Juan vio y tampoco las entendió, porque las escribió para nuestra generación y para nuestra época. Por eso yo les animo, hermanos, lean el libro del Apocalipsis. Si no lo entienden, cómprese un comentario, haga preguntas, pero no pierda el tiempo en tonterías, porque el tiempo que pierdes nunca más puedes volver a recuperarlo. Este día es único, nunca más se volverá a dar un culto como este, nunca más las mismas personas, el mismo sitio, la misma temperatura, las mismas luces, la gente con la misma ropa. Nunca más. Este culto es único e irrepetible. Nunca más se volverá a hacer un culto como el de hoy. Haremos otros y tal vez otros, pero este es el culto que hoy el Señor nos está dando. Esta es la reunión que hoy nos está dando el Señor para que vengamos a Él antes de que el avispero se caiga del árbol y pique a muchos y no tengan el antídoto de Cristo en sus vidas. Cierra tus ojos en esta noche, mi hermano querido. Cierra tus ojos en este momento. Y piensa en esto. Algunos dan por hecho que siempre estaremos en la condición en la que estamos ahora y te confundes. Llegará el momento que el sano estará enfermo y el enfermo estará muerto. Llegará el momento en el que no tendrás las fuerzas que tienes ahora, que no podrás ver tan bien como ves ahora o oír como oyes ahora. Y patio, la primera etapa de la adopción, y la segunda es vindicatio. Se cogían monedas, una balanza y 7 testigos, y se iba a la autoridad correspondiente, y lo que se hacía era como que se ponía a la venta a un hijo, a una persona. Entonces se decía, vendo a fulanito de tal. La persona con esas monedas las pesaba en la balanza y lo compraba. Volvía a ser exactamente la misma ceremonia en ese momento o en otro momento o lugar. Lo ponía a la venta, lo subastaba y llegaba un momento en el que él pujaba otra vez y lo volvía a comprar. Pero la ceremonia, el acto más importante de la ceremonia era cuando se ponía a la venta a la persona y la persona que tenía capacidad para comprarla no pujaba y no lo compraba. Y si no lo compraba, la persona que lo ofrecía, automáticamente se rompía todo vínculo legal, la patria potestad sobre dicha persona, y el que lo comprara pasaba automáticamente a ser el padre, a adoptar a esa persona como uno de sus hijos. Estos 7 testigos, en el caso de que muriera el que había hecho la venta y el que había hecho la compra, estarían siempre preparados para presentarse ante las autoridades pertinentes de la época para decir, no, yo fui testigo de que este hombre vendió el día tal en tal lugar a fulanito de tal y esta persona pujó por él y lo compró por tal cantidad. Y entonces, ¿qué ocurría a partir del momento en el que una persona adoptaba, compraba? Porque la adopción no era por sentimiento, sino que había que dar un precio muy elevado para poder comprarlo. A partir de ese momento, todos los derechos y obligaciones que tenía el que había sido adoptado con su antigua familia o con la persona que lo había vendido quedaban automáticamente anulados. Tú no tienes ya absolutamente nada que ver con este hombre que te vendió y que ya no tiene ninguna autoridad sobre tu vida. Segundo, si tú tenías deudas contraídas cuando eras hijo o cuando eras propiedad de ese hombre, en el momento en el que eres adoptado, todo tu pasado queda totalmente cancelado, todas tus deudas anuladas, y a partir de este momento comienzas a formar parte de otra familia con todos sus derechos y todas tus deudas del pasado quedan anuladas.
Y a partir de este momento legalmente eres considerado heredero legítimo de ese hombre que te ha adoptado como padre o te ha comprado para él. Y finalmente, si ese hombre que lo había comprado o adoptado tenía más hijos, estos hijos legítimos nacidos de su esposa no podían en ningún momento anular el acto de adopción que previamente se había establecido. Conociendo la ley romana, conociendo todo este proceso y toda esta parafernalia de la adopción, el apóstol Pablo dice: nosotros pertenecíamos a un dueño terrible que nos tenía la vida amargada. Éramos esclavos del pecado, pero no mires el pecado como el problema. El problema no solamente era el pecado, el problema era el que estaba detrás de los pecados. Y era nada más y nada menos que el príncipe de las tinieblas, Satanás mismo. Él era nuestro dueño, el que controlaba nuestra vida, el que dirigía nuestras emociones y sentimientos, el que hurtaba, mataba y destruía nuestra vida en momentos puntuales, en unas ocasiones más y en otras ocasiones menos. Y llegó un momento en el que alguien pujó por nosotros. Llegó un momento en el que alguien nos quiso comprar y nos compró a precio de sangre, su propia sangre. Y el que nos compró se llama Señor Jesús. Y ahora lo mismo que Él va a heredar, vosotros también lo heredáis juntamente con Él, porque ahora no solamente sois hijos adoptivos de Dios, sino que ahora sois coherederos con Cristo juntamente con Él. Pero había 7 testigos que en cualquier momento podían ser llamados para testificar de que eso se había producido. ¿Y dónde están esos testigos? Pablo dice: el Espíritu Santo es el que da testimonio de que ahora somos hijos de Dios. Es decir, la misma presencia del Señor está dentro de nosotros, no solo con nosotros, sino en nosotros, y da testimonio a nuestro espíritu que lo que se ha producido no es un cambio pasajero y un cambio simplemente de imagen, sino un cambio en el mundo espiritual. Hemos pasado en fracción de segundo de muerte a vida. Y por eso cuando hablamos de la conversión, es algo tan profundo. Conversión, convertido a Cristo, es mucho más. De hecho, no tiene nada que ver con venir aquí o no venir aquí. Hay gente que puede estar viniendo aquí y no son salvos. La salvación no es cambiar de iglesia, cambiar de religión, cambiar de imagen, sino es cambiar por dentro. Y el único que nos puede cambiar por dentro es nuestro Creador, el que nos hizo, pero no solamente nos hizo y nos creó, sino que además nos compró y nos adoptó como hijos suyos en su familia. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y es el que ahora nos guía. Es el que, dice la Biblia en Lucas 12:12, Él os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. No os preocupéis, vivan relajados y tranquilos, porque el Espíritu os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia lengua, por su propia boca, sino que tomará de lo mío y me glorificará a mí. ¿Cuánto dicen el Señor? ¿Cuánto dicen amén al Señor? Así que, amados hermanos, en esta tarde tenemos que tomar una decisión, pero radical. ¿En qué equipo queremos jugar? ¿Qué estilo de vida vamos a llevar? ¿En la carne o en el espíritu? No se puede vivir una vida victoriosa cristiana con el Señor en la carne. Porque la vida cristiana es una vida, humanamente hablando, y soy muy claro en esto, totalmente imposible de vivir. Porque la vida cristiana es sinónimo de querer vivir, de querer o de pretender vivir según la vida que Cristo vivió. ¿Qué es la vida cristiana? Vivir como Cristo vivió. ¿Y quién es capaz de vivir como Cristo vivió? Sin pecar nunca, sin desear nada malo, sin tener nada malo en el corazón, sin tener tendencia al pecado, sin mirar lo que no hay que mirar, sin desear. Es imposible, porque somos carne y hueso. Decía el patriarca Abraham: soy polvo y ceniza. Por eso Pablo descubrió un secreto tremendamente profundo de nuestra relación con Dios. Y es decir, lo que tenemos que hacer cuanto antes es morir. Morir. Porque un muerto no crea problemas. Los que crean problemas son los vivos. Los muertos no dan problema. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. El muerto no da problema, no critica, no se desanima, no se deprime, no cambia de religión. El muerto se murió y punto. Ya no habla, ni siente, ni padece. Y por eso Pablo dice: ya no quiero vivir más yo, sino ahora quiero que mi estuche, llamado cuerpo, llamado carne en el sentido literal, sea el medio por el cual el Espíritu de Dios que ahora mora en mí nos lleve
hacer y ejecutar todos los días de nuestra vida la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Pablo intenta explicar en Romanos 8. La vida en la carne es así, 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 así. Si quieres escoger ese camino, las consecuencias van a ser esta y esta. Y la estación final, saben que cuando uno va en metro o cuando va, sí, bueno, generalmente metro o en tren, cada estación tiene un nombre. La estación final de la vida se llama la muerte. Y por eso ha habido intentos, el hombre ha hecho intentos por tratar de corregir el rumbo de la naturaleza humana. Y algunos dijeron a lo largo de la historia de la humanidad, cuando la humanidad sea culta, cuando todo el mundo sepa leer y escribir y tenga un alto nivel de cultura y de preparación y de conocimiento, ya no habrá odios, ni guerras, ni venganzas, ni muertes, sino que el hombre que sea culto y el hombre que tenga un nivel intelectual alucinante, pues se dará cuenta de que en la guerra nadie gana, sino que todos pierden. No me digan. La gente más sabia y culta de Europa fueron los que crearon una guerra donde murieron más de 65 millones de personas. Y era el país más culto y con más conocimiento que jamás ha existido. Así que se demostró que no es el conocimiento ni el saber lo que hace que el hombre no peque. Entonces otro dijo, no era ese el camino. El camino es que todos sean iguales. Porque así se evitan las envidias y los celos. Tú tienes más, yo tengo menos. Tú eres rico, yo no llego a fin de mes. Tú tienes un cochazo, yo tengo que ir caminando. Cuando todo el mundo sea igual, no haya propiedad privada y todo sea de todos, entonces el hombre será feliz. Ya. Vamos a intentarlo. Y los que inventaron esto dijeron, vamos a probarlo. Y tuvieron 70 años. Primeramente para probar en su tierra, más aparte a donde las exportaron, la utopía de que cuando todos seamos iguales, se acabarán las envidias y los celos y las vanaglorias. Y fue un auténtico fracaso. Pero el Señor dijo algo. No vamos a hacer que todos sean iguales porque eso es imposible. No vamos a darle a todos todo lo que piden porque eso es imposible. Vamos a hacerlo al revés. En vez de afuera para adentro, vamos a hacerlo de adentro para afuera. Vamos a poner en el hombre un nuevo corazón. Cambiemos la naturaleza del hombre. Que en vez de comportarse como hombre pecaminoso y carnal, se comporte como un ser espiritual. Pero ¿dónde le enseñamos eso? No se puede enseñar. ¿Dónde le transmitimos ese conocimiento? No se puede transmitir. Es una obra interna que hace el Señor en el corazón del ser humano. Y cuando el Señor entra a nuestras vidas, desde adentro comienza a cambiarnos. Y entonces Pablo dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no me importa si tengo o no tengo. Ya no me importa si me aman o me odian. Ya no me importa si soy aplaudido y venerado o soy criticado y calumniado y perseguido. No, ya no me importa eso. Porque ya no son los factores externos. Ya no es el tener, ya no es el ser, sino es la nueva criatura que el Señor pone en nuestros corazones. Eso todos los sistemas habidos y por haber, todos los sistemas, y ustedes mencionen ahí los que quieran, todos han sido un auténtico fracaso, porque todos intentan desde afuera cambiar y perfeccionar la vida del hombre, pero el Señor lo hace de adentro hacia afuera, y dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay algo que tengo que decir como palabra final. Esta obra, que es la que funciona, la genuina, la auténtica, la que hace que todo sea diferente, aunque no tengas trabajo, o sí, o tengas marido, o te haya abandonado, o te sientas fuerte o enferma. Esta obra perfecta que es cuando el corazón es cambiado, cuando el Espíritu de Dios entra en el corazón y dice que lo convierte de carne a un corazón, de piedra a un corazón de carne. Cuando te circuncida el corazón, esta obra, que es la que funciona y perdura, hay un factor para que funcione que es de vital importancia y es la voluntad humana. Porque el comunismo se implantó, te guste o no, y las leyes se adoptan, se adaptan o se cumplen, te gusten o no. Pero esta ley divina que transforma la naturaleza del hombre no se puede llevar a cabo si el hombre se cierra y dice, no me interesa. Quiero seguir viviendo a mi manera.
Y el Señor, como se ha sujetado a nuestras reglas de juego, cuando se come una ficha en el parchís, ¿cuánto se cuenta? 20. Y cuando se mete la fichita dentro de casa, 10. Y cuando te salen 3, 6, a casa. Son las normas, ¿sí o no? Pues el Señor dice, ustedes han creado unas normas ajenas a mi palabra. Y una de las normas que ustedes tienen es que se creen autosuficientes. Está muy bonito, muy interesante. Esto le viene bien a este que es un pobre desgraciado, que le viene bien para cambiar, pero yo no. Yo nunca he sido drogadicta, yo nunca he sido mala persona, yo he sido una buena madre, yo soy un buen padre, una persona trabajadora, yo he sido siempre una persona honrada, yo. Yo a ti sinceramente no te necesito para nada. Tú si quieres ayuda a toda esta maraña de desgraciados y de enfermos y de tarados y de no sé qué, pero yo no, porque yo soy la reina del mambo, el tapón del océano. Y cuando una persona llega a ese nivel de vida y hablar así, ha llegado a una ceguera tan tremenda que ya no te das cuenta de lo mal que estás. Y has cruzado una línea muy peligrosa y es la de no querer arrepentirte. Y cuando no te quieres arrepentir, Dios no se mete donde no lo llaman. Entonces, para que todo esto funcione a la perfección, lo que tenemos que hacer es decir, Señor, perdóname. Porque el único pecado que Dios no perdona es aquel por el cual no se pide perdón. Si usted no pide perdón por su pecado, Dios no le puede perdonar. Pero en esta tarde se ha predicado la palabra, se ha sembrado la palabra en tu vida y en tu corazón. Y quiero que con nuestros ojos cerrados un momentito escuches estos últimos textos, estos últimos versículos, y que los tengas presente en esta tarde en tu vida. Primera de Juan, nos lo va a leer nuestra hermana. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, así es. Cuando alguien ama al mundo, cuando alguien ama las cosas del mundo, dice que el amor del Padre, el amor de Dios no está en él. Así de simple. ¿A quién amas? ¿Dónde está tu corazón? Dice que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro no es Dios, ¿cómo lo vas a amar? Si tu tesoro no es la voluntad de Dios, ¿cómo la vas a querer hacer? Cuando se vive en la carne, es imposible agradar a Dios. Las consecuencias de vivir en la carne, a corto y a largo plazo, es esclavitud, desilusión, y finalmente muerte. Pero el resultado de vivir en el Espíritu es que uno es guiado a la verdad. Uno es guiado en la vida por el camino que uno quiere ser guiado. Escucha bien esto. Si quieres ser guiado por el Señor te va a guiar. Y esto es algo intransferible. Papá no puede trasladar esta vida a los niños, aunque quieras, ni los niños a sus padres, ni la esposa al marido, ni el marido a la esposa. Es algo personal, individual. Y por eso en esta tarde yo te hago esta pregunta, delante de la presencia del Señor. ¿Qué modelo, qué estilo de vida vas a elegir hoy? ¿Vivir en la carne? ¿O vivir según el diseño divino? Vivir en el Espíritu que guió a Cristo. El Espíritu que lo acompañó siempre y que dio a su pueblo por un mismo Espíritu. Fuisteis todos bautizados en un cuerpo, dice el Señor. Así que en esta tarde tú tienes la última palabra. Yo te he compartido la palabra, se ha sembrado en tu corazón la buena semilla. Pero no dejo de reconocer que en esta tarde puede haber pedregales, puede haber espinos o puede haber buena tierra. Confiamos en ello. ¿Qué vas a hacer con la palabra oída? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué camino vas a escoger? ¿Vivir en tu ego, en tu yo, en tu carne? ¿O decir, Señor, enséñame? ¿Qué tengo que hacer, Señor? En esta tarde te damos muchas gracias por tu palabra que es viva, es eficaz. Siempre habla, siempre ministra, siempre toca. Nunca vuelve vacía, sino que se siembra y hará la obra para la cual fue enviada.
Señor, confiamos de que sea hoy tu Espíritu Santo el que convenza los corazones. Nosotros hacemos nuestra parte, nuestra obra, pero eres tú el que tocas, el que hablas a las vidas. Y yo te pido, Señor, que no haya reacciones basadas en sentimientos o en emociones, sino única y exclusivamente porque están respondiendo al llamado del Señor. Si en esta tarde tú estás aquí y quieres vivir conforme al Espíritu de Dios, haciendo su voluntad, díselo a Él, díselo. Yo quiero vivir conforme a tu voluntad, Señor. ¿Te das cuenta cómo uno puede vivir de una manera u otra? Tú decides, ser humano, criatura de Dios, tú decides. Yo te animo a que en esta tarde tú le digas al Señor, que tú le digas al Señor en esta tarde, yo quiero vivir guiado por tu Espíritu Santo. Estemos orando, hermanos, estemos orando por favor en el día de hoy.